económico. Saludo a nuestros expertos y colaboradores desde hace muchos años: Paco Gutiérrez, Ernesto Farril, Carlos Alberto Martínez, Adrián Ramírez y Luis Miguel González. A ver, Luis Miguel, si me permites, inicio contigo. Esto que anunció ayer el secretario de Hacienda y la presidenta Sheinbaum de inversiones, algunas que ya iniciaron, otras que están por captarse, bueno, la cifra se me hace brutal, 400,000 millones de dólares. En la práctica y desde tu perspectiva, ¿crees que contribuya a lograr un mayor crecimiento durante el 2026 o no necesariamente? Adelante, Luis Miguel. Buenas noches a todos. Creo que la gran pregunta es, ¿qué de lo que se anuncia se va a poder lograr? Lo que tenemos literalmente es un catálogo de proyectos por desarrollar, con una propuesta que en el mensaje implica de parte del gobierno un reconocimiento de que necesita el sector privado, que necesita la contribución del sector privado en inversiones, pero al mismo tiempo tenemos una enorme duda, y es si el gobierno ha hecho los ajustes suficientes para hacer atractivo esta inversión para el sector privado. Hay mucha desconfianza, mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con certidumbre jurídica, y de alguna manera el gobierno está tomando, yo diría, la iniciativa para romper este círculo vicioso, pero me atrevo a decir, también está tomando el riesgo en la medida en que muchas de las cosas que no le gustaron al sector privado en el 2025 siguen siendo vigentes en el 2026. Me refiero, por ejemplo, a la reforma del Poder Judicial e incluso a esta forma de trabajar del SAT, que es tan dura que muchos hablan de que simplemente lo que tenemos es un SAT que con cada acción contradice los intentos del gobierno por poner una cara amigable con el sector privado. Bueno, y es que, abonando a lo que dices, Luis Miguel, las empresas extranjeras, bueno, y mexicanas también, que o ya están en algunos proyectos que han iniciado hace algún tiempo, o en los nuevos, que es lo más delicado, pues son o están acostumbradas a meter su dinero en proyectos de muy largo plazo. Si no tienen la seguridad jurídica de la que tú hablas, y el otro aspecto muy importante, que es la parte fiscal, pues realmente puede ser un freno para lo que se anuncia el día de ayer, ¿no? Totalmente. Lo que es muy claro, Osmario, amigos, es el gobierno está consciente de que es un problema no crecer, está consciente de que el problema del no crecimiento está directamente relacionado con la inversión privada, y podemos suponer, leer entre líneas, que hay un cambio de actitud respecto a la inversión privada, pero la gran pregunta es si el cambio es de la magnitud y en la dirección, de la magnitud suficiente y en la dirección correcta. Creo que la presidenta ya aprendió el primer año, me refiero a la presidenta y su equipo, que hay empresarios que van, se toman la foto, dicen que van a invertir, pero que en la práctica no están haciendo la inversión. Ya no le alcanza con una foto amigable, con una declaración amable, porque me atrevo a decir, por las características de este paquete de proyectos que está anunciando, que es de infraestructura, este es el año en el que se tienen que arrancar. Si no se logra en 2026, prácticamente podemos decir que el sexenio
para esos fines les queda muy corto. Muy interesante tu comentario. Gracias, Luis Miguel González. Carlos Alberto Martínez, tu opinión. Sí, mira, para poner un poquito en contexto, nada más voy a recordar, este es otro gobierno, desde luego, pero en el gobierno del presidente López Obrador se hicieron múltiples anuncios de esta naturaleza, recordará el auditorio, con cifras espectaculares de inversión, que cada X tiempo se presentaban paquetes de inversión en reuniones con empresarios, etcétera, y nunca se materializaron ninguna. Se decía también, tengo muy buena fuente, porque yo lo viví en Palacio Nacional, que luego esas reuniones eran para también sacarles dinero a los empresarios para la rifa del avión presidencial. Entonces, en ese, y más que los proyectos, era eso lo que ocurría. Y lo que pasaba en ese argot, y se decía, para comentarlo en la anécdota con el auditorio, es que los empresarios decían, ¿vas a ir a la reunión del avión? Sí, 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 voy a ir. No, ya no voy a ir porque siempre que voy me quitan algo. Bueno, la reunión del avión se refería a que era una reunión en la que el presidente López Obrador les daba el avión a ellos y los empresarios le daban el avión al presidente López Obrador. Y así fue. Las cifras de crecimiento son clarísimas, no hubo inversión realmente el sexenio pasado. Y este sexenio va igual, con esta idea, otra vez presentar proyectos increíbles, de mucha inversión, pero bien lo apuntaste en el inicio de la mesa, Oscar Mario, el Estado de Derecho, haber, digamos, de un plumazo eliminado al Poder Judicial completo para sustituir jueces, magistrados y ministros con muy poca capacidad, muy poco competentes, digamos, en su rubro, y además el pánico que le provoca al inversionista nacional y extranjero que en un país se pueda cambiar la constitución política de los Estados Unidos, la regla máxima del juego, en un fin de semana. Porque eso es de facto lo que ha pasado en lo que va el sexenio de la presidenta Sheinbaum y el último año del presidente López Obrador. O sea, se reformaba la Constitución en un fin de semana. Entonces, esa parte, mientras eso persista, que un puñado de políticos puedan modificar la Constitución sin el mayor problema, con el Poder Judicial todavía a prueba de cómo quedó, y no me parece que estén las condiciones para que haya realmente estas inversiones. Mucho me temo que ahora, en lugar de las reuniones del avión, va a ser las reuniones del tren, en la que uno y otro lado se van a estar dando el tren y ahí se les va a ir el tren. Eso es lo que a mí me preocupa. Y sobre todo, y otra cosa ya por último, apuntar desde el punto de vista fiscal. Si la inversión esta es la más baja en décadas, la que estamos presentando ahorita, tanto privada como pública. Si el gobierno comenzara a impulsar inversión de gobierno, entonces el déficit público no habría manera de cómo contenerlo. Y está ya muy alto, ya está por arriba del límite en el que las calificadoras se sienten cómodas. Ya son el déficit, nada más para dar una idea al auditorio, el déficit del gobierno ya hoy es 3 veces lo que superaría la recaudación fiscal de un año, por ejemplo. Entonces, esa parte ya por arriba de 3 veces la recaudación de un año, ya las calificadoras se empiezan a sentir muy incómodas. Bueno, ese es el tamaño del déficit que tenemos. Entonces, subir la inversión va a generar que el déficit fiscal se presione y entonces sí ya nos vamos a meter en otro problema ya de calificación. Por lo tanto, yo así objetivamente, en resumen, no creo del que se anunció ayer vaya a hacerse mayor cosa. Y lo que dice Luis Miguel, si no inician con el pie derecho en el 26, pues ya no va a dar tiempo para concluir estos proyectos para final de sexenio. Oye, te están escribiendo de Querétaro y dice, oye, quiero agregar a lo que decía Carlos Alberto. El sexenio pasado se hicieron inversiones multimillonarias. Dice, no quiero contradecir a Carlos Alberto, pero inversiones multimillonarias en proyectos que hasta el momento están resultando con muchísimos problemas, en donde Correcto, sí. se destinaron más de $1 billón. Y se refieren obviamente a la refinería, se refieren obviamente al Tren Maya, se refieren a pues
un poquito menos Mexicana de Aviación, bueno, etcétera. Pero todos estos Tren proyectos Maya. insignia de la administración anterior, que sí fueron escandalosos y realmente ahorita se están pagando las consecuencias, ¿no? Es correcto, sí, y tiene razón la persona del auditorio, definitivamente tiene la razón en el sentido de que la inversión pública, digamos, del Estado fue muy baja, pero bueno, sí alcanzó para generar Y estos cero engendros de la productiva. refinería, el tren, etcétera. Improductiva porque además su rentabilidad social es negativa. Inclusive se destruyó riqueza nacional, como en el caso del Tren Maya, que se deshizo pues, la parte de la selva y los yacimientos, etcétera. Entonces sí, la que hubo fue del Estado y muy mala. Y privada pues, se mantuvo, digamos, estable, sin mayor rubro, y hoy estamos igual. Y nada más preciso una cosa muy rápida. También hablamos, vamos a decirle, dos tipos de inversión. Las grandes inversiones que hacen los grandes empresarios mexicanos, digamos, los de siempre, ¿no? Los que los mal llaman o los llaman oligarcas, ¿no? Esas grandes inversiones que se anuncian ahí con la presidenta en Palacio Nacional, etcétera. Pero también hay una cantidad enorme de inversiones pequeñas y medianas, de gente que nos escucha que pone un restaurante, que pone un hotel, trata de un centrito comercial para rentar, etcétera. Esas inversiones que son a veces igual o más importantes que las grandototototas de insignia, esas también lamentablemente las veo detenidas. El que tiene un restaurante ni siquiera está pensando en abrir un nuevo restaurante, sino está viendo a ver cómo sostiene el que tiene. Entonces, esa parte también es muy importante, no hay que perderla de vista, está fuera de los anuncios pomposos de las presidencias de la República, pero es una inversión que pinta mucho y esa yo también la veo muy, muy detenida. Simplemente la economía no está dando para pensar en ampliar una panadería, un restaurante o abrir un local más, ¿no? Gracias, Carlos Alberto. Sí. Paco Gutiérrez, te escuchamos. Gracias, Oscar Mario. Pues mira, no tengo más que apoyar la visión tanto de Luis Miguel como de Carlos Alberto, y conste que, digamos, yo vengo después de ellos en esta negatividad que se le ve o incredulidad que se le ve a este nuevo programa. Mira, Oscar, me ha tocado en mi historia profesional participar en el diseño de parte de algunos de estos programas a través del PRONAFIDE, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, que es el programa público, y los complementos que hace el sector privado a estas situaciones, a estos programas. Cuando el país avanzaba en términos democráticos e institucionales, había una gran diferencia entre lo que se decía y lo que finalmente ocurría. Con el presidente Calderón, con el presidente Fox, con el presidente Peña Nieto, con Zedillo, siempre hay una gran diferencia cuando el país avanzaba. Ahora que el país retrocede en términos institucionales y, como bien dicen mis colegas, en términos de Estado de Derecho, pues con todo respeto, los empresarios serían muy tontos, por no usar la palabra correcta, en creer que la certidumbre jurídica le va a dar la rentabilidad económica y social a los proyectos, cuando, como bien dice Carlos Alberto, la Constitución se puede cambiar a contentillo de una sola persona. Y esa persona, pues, tiene una ideología, como yo he mencionado aquí, neocomunistoide. Me parece, Oscar Mario, que es más atole con el dedo lo que estamos viendo. No creo que sea capaz de modificar, a respuesta a tu pregunta, no creo que sea capaz de modificar la tendencia recesiva que tiene la economía mexicana, precisamente porque los empresarios lo que están viendo es un enorme déficit público que se le quita a través de impuestos recursos al sector privado, que se le transfiere al sector público y que lo malgasta. Y en ese contexto y con la incertidumbre jurídica, pues me parece que pues los empresarios se tomaron la foto, dijeron cantidades, y a fin de cuentas va a ser otro más
programa fallido de esta administración. Bien, gracias, Paco. Adrián Ramírez. Buenas noches, Oscar, Mario, compañeros. Pues mira, en Mazar y Casa de Bolsa vemos este plan de infraestructura como una señal muy positiva. Se abre un canal de comunicación entre el sector privado y el gobierno que hacía falta. Sea una preocupación muy fuerte por llevar, para estimular el PIB, para llevarlo hasta el 3%. Cabe mencionar que los números preliminares del 2025 nos arrojan un 1.8%, que está muy lejos de este 3%. Llama mucho la atención de que la inversión se centrará en 8 sectores, prácticamente, que es energía, ferrocarriles, carreteras, puertos, salud, agua y educación, y a los que menos pesos se les dan son a los que más necesitan, que es salud, agua, educación y carreteras. Me parece que sí es muy ambicioso, porque pretende crear mecanismos de gobernanza política y operativa entre el gobierno y la propia presidenta, que es la que estaría viendo de cerca estos proyectos, y como bien como comentan mis compañeros, o sea, para que todo esto se dé, o sea, lo que se necesita es ofrecer certidumbre jurídica, reglas claras para la inversión y señales económicas consistentes, para poder causar confianza en los inversionistas. Pues sí, pero como dicen, la confianza se pierde al galope y se gana a paso lento, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Bien, gracias, Adrián. Vamos con don Ernesto Farril, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues tanto el Plan México como este programa de proyectos de inversión, pues la verdad es que tienen dos, aparte de lo que ya han comentado aquí mis compañeros, dos factores adicionales que quiero agregar que hacen que sean poco creíbles y poco contundentes en cuanto a posibles resultados. Uno, la falta de pago a los proveedores, a los contratistas. El gobierno en general, el gobierno federal y los estatales, pues tiene una cartera vencida de cuentas por pagar que puede superar el billón de pesos. Simplemente contratistas de Pemex del 2024, pues ahí se deben cerca de 30,000 millones de dólares. Ni siquiera los dejaron facturar la segunda mitad del 24. ¿No? Entonces, mientras no haya... Pero hicieron un programa de a plazo de 8 manobras años, algo hicieron así, un ¿no? programa para pagos del 25, sí. Pero contratistas del 25. Bueno, ok. Pero lo del 24 ahí sigue abandonado. Bueno, pero son 8 años, Y, imagínate. Y por otra parte, pues también dices que va a haber proyectos de inversión que suman 5.6 billones. Pero no dices con qué dinero. ¿No? ¿Cómo se va a financiar esto? No hay manera, ¿no? Entonces, la verdad es que pierdes toda credibilidad. Y bueno, y si imprimes más papel y monedas, pues se te dispara la inflación y te aumenta el déficit de una forma muy brutal, ¿no? El déficit ya no se podría controlar. De hecho, ya no está controlado. Y pierdes el grado de inversión. Y adiós, país. Bueno, son 5 minutitos. Uno para cada uno de ustedes. Reflexión final de esto que hemos hablado, que es muy importante porque pues lo de ayer se anuncia como un gran plan, pero de ahí a que se pueda llevar a cabo, como ustedes señalan, pues todavía falta por aclarar y hacer cambios profundos en materia legislativa, en materia jurídica y en materia fiscal. Pero bueno, tu comentario, vamos con Paco Gutiérrez. 1 minuto cada quien, por favor, para que alcancen todos. Oscar Mario, pues mira, a mí me parece, para concluir, que es un poco más de lo mismo, un programa anunciado con bombo y platillo, en donde los empresarios van, se sientan, firman, dan cantidades, pero la realidad de las cosas es que como nunca en la historia económica del país, por lo menos la historia moderna, hay un ambiente de desconfianza en el régimen, precisamente por el debilitamiento institucional. Y por institucional me refiero a los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también electoral. De manera que no creo que tenga los efectos deseados de aumentar el Producto Interno Bruto. Más bien me parece
que vamos a seguir en esta tendencia decreciente en el crecimiento económico de nuestro país. ¿Cuánto estimas el PIB para 26 con todo y todo? Y yo creo que nuevamente va a estar entre 0 y 1%, y el 27 probablemente ahí sí nos vayamos ya a una recesión más marcada. Gracias, Paco Gutiérrez. Ernesto Farril, rápido. Muy bien. Bueno, pues ya lo comenté, ¿no? O sea, no se ve por dónde están los recursos para estos planes. Y, pues digo, el gobierno tiene que hacer una reforma fiscal, aunque lo nieguen, ¿no? No lo van a hacer por las pronóstico elecciones para PIB intermedias. 2026. Crecimiento del 1% en el año 26. ¿Y tipo de cambio con para una diciembre? inflación, Se me olvidó preguntarle a Paco. sí. 19. ¿Tipo de sí cambio? lo veo. 19 para el cierre del año. Bien. Gracias, Ernesto Farril. Carlos Alberto Martínez. Yo lo que creo que el PIB estará en 1% para este año y el tipo de cambio en 19.50 al final, es lo que estimo. Bien. Adrián Ramírez. PIB 1.7% para final de año, el tipo de cambio 19.70 y tasa de interés en 6.50. Gracias. Y finalmente, don Luis Miguel González. PIB, yo lo veo entre 0.5 y 1, tipo de cambio 19.50. Y solo destacar, es verdad que tenemos razones para estar escépticos, pero estamos viendo una presidenta muy preocupada por el no crecimiento y estamos viendo cosas que no vimos el sexenio pasado. Entonces, tengo una pequeña veladora prendida a partir de esto. Que ojalá no se apague pronto, mi querido Luis Miguel. No. Ojalá. Pero pues Ojalá. bien interesante todo lo que señalan ustedes. Y hay coincidencia, ¿no? Con excepción del optimismo de Adrián, pues yo creo que todos coinciden en que el crecimiento será muy pobre para este año también, con todo y todo, ¿no? Correcto. Bien. Sí. Paco Gutiérrez, Ernesto Farril, Alberto Martínez, Adrián Ramírez, Luis Miguel González, abrazo a todos, nos escuchamos en 15 días aquí. Gracias.